Hola, soy Pedro Salmerón. ¿Cómo contarles la historia de estos días? El miércoles se cumplieron 500 años de lo que durante mucho tiempo se llamó la Noche Triste y ahora mucha gente quiere llamarle Noche de la Victoria. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Noche Triste? La Noche Triste se le llamaba al evento militar en el cual los españoles y sus amigos tlaxcaltecas, totonacas y huejotzingas huyeron de México Tenochtitlan después de casi un mes de sitio para salvar la vida. Porque eso es la vida y el oro. ¿Sí? Y en la huida fueron copados por los mexicas y sus amigos, los acolguas, los tecpanecas, y les pusieron una paliza espectacular, también muy dolorosa porque murieron muchos mexicas. Y entonces se habla de eso, ¿no? De la derrota de los españoles, de los invasores. Y así hemos hablado durante muchísimos años. La noche triste. Y ahora quieren hablar de otra manera. La noche de la victoria. Fíjense que esas dos maneras de verlo tienen una forma o un origen común. El origen común es cómo lo contó Hernán Cortés, cómo lo contó Bernal Díaz del Castillo y cómo lo contaron los informantes de Fray Bernardino de Sahagún, a los cuales don Miguel León Portilla les dijo la visión de los vencidos. Y esas formas de contarlo eran oponer a los invasores españoles o los civilizadores españoles frente a nosotros, los mexicas, o frente a los bárbaros mexicas. Y la verdad es que esa forma de contarlo justifica la visión oficial del PRI de decir México es una sola nación que está formada por descendientes de españoles y mexicas, y esa sola nación es una nación mestiza. Eh, Ustedes en Oaxaca sabrán que eso es totalmente falso, que no descendemos de los españoles, o al menos no de esos españoles, y que no descendemos de los mexicas, o al menos solo algunos de nuestros paisanos mexicanos, los que viven ahora en Tepito, Bondojo, Lagunilla, Merced. No, que México es múltiple, plural y no conquistado. Esta es una capsulita de poquitos minutos. Déjenme les sigo contando en mi libro que se va a publicar próximamente. Pero sí les vamos a decir una cosa. No somos como mexicanos, ni conquistados, y de ninguna manera, como dijo Octavio Paz en uno de sus libros más famosos, hijos de la chingada. No, no lo somos. México es plural, múltiple, y siempre hubo resistencia, siempre. Nos vemos el próximo sábado. Buenas tardes. Estamos construyendo los comités de la Cuarta Transformación. Es importante defender a la Cuarta Transformación. Y esta tarde nuevamente tenemos el segundo programa a través de la Unidad de las Izquierdas. Muchas gracias a José Antonio Rueda, que está en la Ciudad de México. Buenas tardes a todos. Iniciamos el programa con un resumen semanal de noticias, las noticias más relevantes alrededor de la Cuarta Transformación, para luego generar los comentarios políticos. Esta semana, Beatriz Gutiérrez Müller generó polémica al responder a un usuario de Twitter que preguntaba sobre la atención a niños con cáncer. Es conmigo, no con ellos, aseguró el presidente Andrés Manuel al defender las críticas que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ha recibido por sus comentarios
en redes sociales como Twitter. También esta semana, López Obrador, en su próxima gira a la a los Estados Unidos, descartó reunirse con migrantes durante su visita. El presidente señaló que su visita a Washington se ajustará al programa acordado con la administración de Donald Trump, ya que la visita será para celebrar la puesta en marcha del TEMEC. El presidente señala que atender a un grupo de migrantes tendría que atender a otros grupos que solicitan reunirse con él. Señala también que no es un vendepatria, se puede tener una buena relación con un país como Estados Unidos, un país vecino, manteniendo nuestra independencia, nuestra soberanía. Esta noticia ha generado bastante polémica. Se ha pretendido comparar la visita de López Obrador a los Estados Unidos con la visita que tuvo Donald Trump a nuestro país en plena campaña. En aquel momento hicimos fuertes críticas porque Donald Trump era candidato a la presidencia de los Estados Unidos y prácticamente la administración de Peña le apostó todo a Donald Trump, y ahora se ha pretendido comparar la visita con la diferencia de que es una reunión entre jefes de Estado, es una reunión entre iguales, es una reunión entre presidentes de la República, y el presidente de la República tiene la responsabilidad fundamental de representar al Estado mexicano. ¿Tú qué opinas, José Antonio Rueda? Pues fíjate que es un asunto muy interesante, bastante polémico, pero yo creo que el asunto está resuelto, porque mira, la obligación de un jefe de Estado es representar y defender los intereses del gobierno que está representando, del país que está representando. Y ahorita me viene a la cabeza una cuestión, sobre todo para los sectores de izquierda, que a veces suelen radicalizarse un tanto. Yo recuerdo muy bien que por muchos años en México se reclamaba que por qué Fidel Castro, que era representante de un gobierno que caminaba en una perspectiva de construcción socialista, tenía tan buen gobierno o tan buena relación con el PRI, y no con el PRI de un sexenio, sino con el PRI de todos los sexenios. Y sin embargo, en aquellos tiempos decía, lo que pasa es que un país que está en una situación difícil y que necesita ver por su propio desarrollo de su país, de su gente, de su pueblo, tiene que tener en el centro no otros problemas, sino los problemas de qué es lo que favorece a su país. Yo creo que hay que verlo esto en un contexto también general, porque no podríamos pensar nosotros que es lo mismo una visita del PRI, del PAN, que pues ya sabemos a lo que iban realmente a vender un pedazo de patria. En cambio, Andrés está en una situación que nosotros estamos viendo una política general que favorece al pueblo. Y en ese sentido, yo estoy seguro que tiene la confianza de la mayoría del pueblo mexicano para desarrollar una política y una perspectiva de desarrollo para el país, que estamos muy bien representados. Y creo que en ese sentido, por eso va a tener Andrés Manuel todo el apoyo de los mexicanos de aquí y los mexicanos de allá. López Obrador pedirá a Twitter lista de sus principales clientes por bots. Esta es otra nota que se genera mucha polémica. Como ustedes saben, el Twitter es una red social muy importante donde se discute mucho de política. De repente, o cuando nos damos cuenta, hay ataques a determinadas cuentas por ejércitos de bots. Eso se ha reconocido de distintas maneras. Se ha podido establecer que hay muchas cuentas falsas, robots que están operando cuentas, y bueno, permanentemente hay una guerra de robots en Twitter. Digamos que los destacados líderes de opinión o los destacados políticos usan los robots para atacar, y Andrés Manuel López Obrador se ha quejado permanentemente de esto. ¿Tienes noticia de esto, Rueda? Le pedimos también aquí a nuestro equipo técnico que nos ayude a reenviar el correo a la cuenta de Fabricio Mejía. Hoy tendremos una entrevista con el escritor Fabricio Mejía Madrid, destacado escritor. Va a estar con nosotros en este programa. Le pedimos que si puede, aquí a nuestro equipo técnico, que si puede reenviar el correo, por favor, si fuera tan amable, el correo de invitación. Rueda, ¿tienes algún comentario con respecto al tema de los bots en Twitter?
uno muy puntual. Fíjate que tengo entendido que Genaro Villamil, el día de ayer o en estos días, acaba de abrir el espacio de Infodemia, Infodemia MEX, que va a ser un espacio en el cual se va a estar analizando la información que circula en redes sociales y precisando información, viendo que sea veraz, viendo que todo lo que circule, que sean realmente fake news y todo lo similar, se va a estar aclarando de manera muy constante. Esto me parece que es una gran noticia porque vamos a tener ya todos un espacio a donde estamos documentando, a donde estar recabando información, e incluso podríamos, si alguna información es dudosa, mandarla para que ellos a su vez hagan la investigación pertinente y hagan las aclaraciones correspondientes. Esto me parece que es un atisbo que puede ser muy importante. Me parece que esto abona en el sentido de que las redes vuelvan a convertirse en espacios de información confiable. La siguiente noticia, López Obrador dice ser el presidente más insultado en un siglo. También tenemos una nota relevante. Los ciudadanos realizan su tercera caravana anti-AMLO en Guadalajara. ¿Tendrás algún comentario al respecto? Todos nos hemos enterado de que frena, es un frente anti Andrés Manuel López Obrador. A nivel nacional ha estado organizando caravanas de autos, destacan algunos muy lujosos, y es una de los mecanismos mediante el cual la derecha pretende articular una oposición contra López Obrador. Rueda, ¿tendrías algún comentario en lo que se conecta a Fabricio? Fíjate, Carlos, que yo creo que ya se hizo costumbre. Creo que esta es la tercera marcha que hacen y tienen la misma marca, ¿no? Primero, la marca de muy buenos automóviles. Segundo, ostensiblemente utilizando a sus empleados para engrosar un poco sus filas. Tercero, con todo y eso, son marchas muy pequeñas que no logran impactar absolutamente nada. Lo único que exhiben es, uno, su capacidad económica y dos, su incapacidad de incidir realmente en sectores amplios de la sociedad. Yo contrastaría esas mini marchas por lo que nos están diciendo la mayoría de las encuestas, que la aceptación de Andrés Manuel anda por lo menos del 60% o más. Y eso habla de que efectivamente los sectores que están inconformes, que están enojados, algunos al punto de la rabieta y la pataleta, pero en realidad son los sectores que están siendo afectados por una política que no les permite seguir con sus abusos. Se acabaron los empresarios que también están jugando de guachicoleros, los empresarios falsificadores de notas para poder rebajar o anular el pago de sus impuestos, aquellos que hacían negocios a la sombra del poder, obvio, hay sobre todo muchísimos periodistas que recibían una tajada enorme de beneficios a cambio de estar vendiendo sus notas y estar vendiendo sus opiniones. Es natural que este sector esté enojado, pero también es clarísimo lo que está pasando en la sociedad. Hay problemas, obviamente, hay carencias, hay situaciones difíciles, producto de la pandemia y la situación económica que atravesamos, pero los que hacen estas rabietas y los que hacen esas exhibiciones, y que además ellos sí son violentos, por cierto, son una ínfima minoría de la sociedad, y yo creo que lo van a seguir siendo. Ya está con nosotros Fabricio Mejía Madrid, destacado escritor. Él ha escrito, entre otras obras, Erótica Nacional, Hombre al Agua, Viaje alrededor de mi padre, El Rencor, Tequila de F, Disparos en la Oscuridad. Disparos en la Oscuridad, por cierto, la recomendamos. Es un libro que es una biografía, un acercamiento a la vida de Gustavo Díaz Ordaz. También escribió Vida Digital, Nación TV, Ar de la Calle, la novela de los 80s, Un hombre de confianza, una biografía de un poderoso exsecretario de Gobernación también, esa luz que nos deslumbra. Y bueno, un gran cronista. Le damos la bienvenida a Fabricio Mejía, un hombre comprometido con la izquierda durante toda su vida. Se dice que es el sucesor de Monsiváis. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fabricio. Gracias, Flavio, por la invitación. Fabricio, José Antonio Rueda y Antonio. queremos conversar contigo, agradecerte tu generosidad, que nos dispenses un poco de tu tiempo, un poco para platicar desde tu perspectiva, así a grandes rasgos, cómo llegamos a la victoria. Esta semana se celebran 2 años de la victoria de López Obrador, la victoria de la izquierda en nuestro país, en la llegada de la presidencia de la República de un gobierno comprometido con un programa mínimo de izquierda. ¿Cómo las izquierdas construyeron esta victoria desde tu perspectiva, Fabricio? Sí, yo creo que todo puede ser llevado en un origen a la marcha contra el desafuero del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, que es, digamos, notable por el carácter, digamos, de defensa de la legalidad que tiene este movimiento. Es un movimiento que llega a juntar 1.200.000 personas en el Zócalo, en esos días álgidos del desafuero, precisamente el día que se muere el Papa. De ahí, digamos, se recogen 2 cosas, a mi parecer, muy importantes. Una es la defensa de una legalidad que ha sido expropiada por la autoridad, el presidente de la República, en ese entonces Fox, su procurador, Macedo, y sus, digamos, abogados de barandilla que llevan adelante el desafuero, que hacen que se vote por una mayoría PRI-PAN en la Cámara de Diputados, han despojado a la gente de la legalidad y la gente se la reapropia de esta manera. Y ese es un primer punto. Y el otro punto que me parece fundamental de ese movimiento es la lucha por un poder legítimo. Es decir, un poder que tenga la base, digamos, de esto que llamaba Max Weber, que le presten la creencia de que tiene el poder algo y de que lo vamos a obedecer. Esa legitimidad que en México es muy escasa y que había sido en los últimos sexenios nula. Calderón ganó con un fraude, Peña Nieto ganó con otro de otro tipo, del rebase de topes de campaña, y al final compró 5 millones de votos. Calderón simplemente haya sido como haya sido, ganó, pero en realidad pues fue una elección robada. Y entonces esa idea de la legitimidad me parece que está a lo largo de todo el movimiento López Obradorista, incluso hasta ahorita, ¿no? Digamos, la lucha contra la ilegitimidad de la riqueza malavida, de la riqueza de la componenda, de la corrupción, del palanquismo, del influyentismo, es una lucha por una legitimidad de una riqueza que sea legal, que sea razonable, que no sea esta cosa de acumular obscenamente la riqueza. Y me parece que por ahí viene un poco, digamos, las ideas centrales del movimiento. Ahora, la izquierda, digamos, colabora en muchas partes de la República con cuadros, con movimientos, con organizaciones. Bueno, el caso de lo que queda o quedó de la APO en Oaxaca, estas organizaciones comunitarias con las que se expresa. En el caso de Veracruz es la lucha en contra del despojo del agua, el feminismo de la universidad, otros modelos, digamos, de cooperativas de café, etcétera. En otros lados, perdón, el movimiento es, por ejemplo, en el norte, es un movimiento de empresarios que están hartos de la corrupción en la adjudicación directa de los contratos, en
en la mordida, etcétera, en que no haya claridad sobre la competencia, digamos, empresarial, y pues ahí tienes entonces personajes como Tatiana Cloutier, como Alfonso Romo, pero por otro lado también tienes personajes de otro tipo, como el Mijis en San Luis, que es pues un chavo que se dedica a pacificar las pandillas, que reivindica el derecho al tatuaje, etcétera. Entonces vas teniendo como una confluencia de sectores muy importantes me parece que todos los movimientos que surgieron a raíz del despojo, ¿no? Que hicieron las mineras canadienses, que hicieron los gobiernos de los estados con el agua, de los despojos que hubo de tierras y de proyectos como, por ejemplo, la barda de la refinería de Calderón, que costó $1,000 millones. Ese tipo de despojos fueron impactando, digamos, a la población mexicana y lograron unirse en este reclamo, digamos, legal y que cree en la democracia a pesar del fraude y que lleva a la victoria a López Obrador en un movimiento, digamos, que en cuanto llega al poder, llega a la presidencia de la República, pierde en alguna medida su razón de existir y en eso estamos ahorita 2 años tratando de ver qué es lo que sigue, ¿no? José Antonio, ¿tienes algo que preguntar a Fabricio? Que es interesante lo que nos comenta Fabricio, porque en esa visión que yo comparto en gran medida, los ejes del gobierno que hoy tenemos estarían firmemente anclados en, uno, el respeto de la legalidad, la lucha por la legalidad, la honestidad y finalmente retomar medidas o que vengan a reivindicar luchas profundas de sectores de la sociedad mexicana. Yo en todo caso, Fabricio, me interesaría mucho que, como contrapunto, señalando todo lo que hoy es motivo de descalificación por los sectores más conservadores del país y sabedores que además tenemos algunas debilidades notorias, imposibles de ocultar, como por ejemplo la ineficiencia, casi la inexistencia del partido del gobierno, Morena. Hace apenas unos días, un amigo que todos conocemos, Paco Ignacio Taibo, dice, es que Morena, más que ser una ayuda, es un lastre para el gobierno de Andrés Manuel. Yo en este sentido, Fabricio, te quisiera preguntar, ¿cómo ves tú lo que viene? Tenemos a la vista un reto enorme, una cita de gran magnitud que será la elección del 2021, en donde se podrá conseguir o no una mayoría en la Cámara de Diputados. Y ahí se juega mucho, porque de ese resultado dependerá si se logra avanzar en el segundo trienio con políticas que vengan a afianzar lo que hemos avanzado hasta el momento, o nos vamos a encontrar un camino lleno de obstáculos y lleno de políticas que tengan como objetivo pues, obstruir el proceso que en este momento se tiene. ¿Tú cómo avisoras de esta perspectiva? Sí, yo creo que es muy importante lo que dices, José Antonio, de esta imposibilidad que tiene la oposición de organizarse, de reorganizarse, ¿no? Quedaron tan pasmados, digamos, con el triunfo del movimiento de López Obrador, que no han podido reaccionar. Yo decía que sí, es el síndrome de la boa, es de que tardas mucho en digerir, ¿no? Cuando la boa come, ¿no?, un ciervo, pues tarda meses en digerirlo. Estos ya llevan 2 años y no pueden digerirlo. Y esta boa tiene dos cabezas. Una es el golpismo directo, que yo no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento de la historia de este país se haya hablado tan abiertamente del golpe de Estado. Lo ha hecho Ferriz de Con, lo ha dicho este exdirectivo de FEMSA, Gilberto Lozano, que encabeza Frena, que son estos
manifestaciones de automovilistas que tienen un contenido profundamente clasista y profundamente ignorante, incluso poco analfabeta, de hecho, por los letreros, no lo estoy calificando por otra razón. Eh, Esa es una cabeza. Y la otra cabeza es esta autofiltración que hizo Aguilar Camín con sus compañeros del Instituto Patria, donde dice exactamente esta otra parte que me parece más peligrosa, que es decir, hagamos un frente anti-López Obrador en cada distrito electoral, no importa si es PRI con PAN, que ya quiero ver cómo explica el PAN una alianza con el PRI, o PRD o lo que queda de ellos, el Movimiento Ciudadano, es decir, todo lo que sea anti-López Obrador, unirlo en una candidatura distrito por distrito y ganarles la mayoría en el Congreso. El problema que tiene ese planteamiento es que necesitarían un programa que no fuera volver al pasado. Es decir, está tan reciente todavía lo que pasó en el sexenio de Calderón y en el de Peña Nieto, en términos de inseguridad. Bueno, le llamamos el sexenio de Calderón por no llamarle el Chapo Guzmán, ¿no? En términos de la masacre que hubo ahí, de 250,000 de personas, y el peñismo, que fue, y todavía no sabemos más que un pedacito de cómo fue la corrupción brutal que se hizo, ¿no? Ahora ya Lozoya viene con los datos sobre los sobornos de Odebrecht, y seguirán saliendo el caso de Ayotzinapa, que me parece que también va a ser muy significativo cómo se resuelve eso. Y entonces ellos no tienen, digamos, un asidero cultural ni moral en el pasado que poder ponerle enfrente a López Obrador. Entonces, lo que están haciendo es aventar lo que se llama, digamos, en comunicación se llamaría una unidad de información que es falsa o una verdad a medias, la avientan con la esperanza de que se reproduzca espontáneamente, y ahí vayan pudiendo nuclear, digamos, una opinión pública que se convierta en electoral. Es muy difícil que eso suceda, pero hay que estar pendientes porque sí lo van a intentar. Claro. Y esta idea, esta insistencia del presidente de que él va a ser garante de la elección, etcétera, tiene que ver con que en el nivel local sí se pueden dar todavía fenómenos de fraude electoral, y que por supuesto el INE no va a sancionar de ninguna manera. Digo, si no sancionaron lo del Estado de México, no van a sancionar absolutamente nada. Entonces, ahí también tiene que ver, digamos, con lo que decías de Morena, ¿no? Morena tiene que estar preparado para dos cosas distintas. Una es lo que decías, José Antonio, de los movimientos sociales, de darles una cobertura institucional a los movimientos sociales, a las demandas, sobre todo que son contra el despojo. Me parece que necesitarían reinventar, digamos, los feminismos de la izquierda, porque ahora resulta que el PAN también dice que está en contra de la violencia a las mujeres, cuando hace apenas unos meses decían que eso era ideología de género, como le llama la Iglesia Católica. Tiene por un lado que hacer eso Morena, y por el otro lado hacer lo que sabe hacer, que es, o lo que supo hacer, que es la estructura electoral, ¿no? Para esta elección. Entonces tienen un volumen de trabajo importante, y yo sí veo que no sé si lastre sea un buen término, pero sí, digamos, estamos esperando que Morena se reorganice un poco en términos de lo que decía el Fisgón, de ser más que un partido, una escuela de cuadros de los movimientos en el país, que eso me parece que es una idea para cerrar desde abajo al partido, que desde el triunfo hace 2 años hasta ahorita, pues era prácticamente, digamos,
una garantía ser postulado por Morena y ganar, ¿no? Y entonces se convirtió también en una especie de bolsa de trabajo de muchos políticos, y entonces eso no debe de permitirse, y las candidaturas tienen que salir de los movimientos sociales, ¿no? Fabricio, hay un fenómeno que se vive en México, que es el agotamiento de los partidos políticos. Si bien es cierto que la victoria de López Obrador tuvo el respaldo de 3 partidos políticos, en su momento Morena, PT y PES, pero fue un movimiento que se dio en torno a la figura de López Obrador. Si bien es cierto que la propuesta de López Obrador se presentaba como una propuesta multiclasista, de la misma manera giró en torno a la figura de López Obrador. Pero el resultado, la victoria de López Obrador, llevó consigo prácticamente la derrota, la desaparición del PRD, una gran derrota para el PAN, y también hay que decirlo para los demás partidos. Si pusiéramos en este momento en la boleta al PES, al Verde Ecologista, a cualquier otra opción política, su preferencia electoral realmente sería muy baja. El propio Morena tiene esta complicación. Morena, de hecho, en estos momentos tiene como saldo a favor la relación con López Obrador, fundamentalmente. Como estructura, no está funcionando, como institución, no está funcionando en el país. Ante este fenómeno, ¿cómo ves la competencia política en un país donde los partidos están prácticamente todos en crisis? ¿Cómo entrar a una competencia electoral? ¿Bajo qué rieles? En una perspectiva democrática y de izquierda, ¿cómo entrar a la competencia electoral? Y luego, las izquierdas, ¿qué tenemos desde tu perspectiva? ¿Cómo tendrían que jugar en este nuevo escenario electoral? Con un presidente tan fuerte como López Obrador, y con un sistema de partidos casi agotado, me atrevo a decir. Sí, lo que dices es preciso, digamos. Lo que sucedió fue que durante el sexenio de Fox, digamos, hubo todo un discurso que es pura retórica, digamos, en torno a la transición democrática, que en realidad era una estructuración de un pacto de partidos, ¿no? De partidos políticos, ¿no? Y que tiene su resultado final en el Pacto por México de los 3 partidos PAN, PRI, PRD, para la reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral. Esta partidocracia, que se le ha llamado, influyó mucho en todas las reparticiones que hubo de cuotas, tanto en el INE, como en el IFAI, como en todos estos organismos que ahora critica López Obrador, los organismos autónomos, porque en realidad lo que hicieron fue repartirse cuotas entre los partidos, ¿no? Entonces, pensando que el sistema podía funcionar, digamos, basado en un esquema de despojo de la mayoría, con una enorme corrupción, incluso con una tendencia a acelerar la corrupción, a hacerla mucho más grotesca, como fue el caso de Peña Nieto. Y de pronto viene esta victoria de un movimiento de López Obrador con 30 millones de votos. Hay que recordar que Peña Nieto gana con 19 millones de votos, 5 de ellos comprados, se sabe. Y esto es una victoria aplastante, digamos, con una mayoría en la Cámara de Diputados. Y entonces lo que sucede a continuación es que, como tú dices, se acaba la retórica de la transición, que era una retórica muy cómoda para los partidos, porque el PAN y el PRD podían sentirse muy orgullosos, felicitarse mutuamente de su valentía frente al partido de Estado y su lucha por la democracia, y al final, digamos, acabaron firmando con el PRI. Y eso desbarató cualquier, digamos, asidero que pudieran tener o justificación incluso ideológica o de plataforma, ¿no? Y entonces, cuando triunfa López Obrador,
se cae el sistema de partidos completamente, ¿no? El PRD, como dices, desaparece, queda en un acto de toma de posesión de Javier Corral, lo que queda del Pacto por México, que básicamente es lo que quedaba del Grupo San Ángel, pero bueno, esa es otra historia. Queda, digamos, esa parte, el PAN está destruido, no tiene no ha tenido ningún papel más que como obstáculo de las propuestas de López Obrador. Se opusieron a la reforma del Cuarto Constitucional, es decir, se opusieron a las pensiones de los adultos mayores, se opusieron a las becas de los jóvenes, se opusieron a todo. Y esa es un poco la dinámica. Se oponen a todo, van a acusar a López Obrador con el rey de España, o con el Papa, o con la OEA. Es decir, están en una especie de burbuja de oposición venezolana muy extraña. El PRI no ha dado ninguna, digamos, señal de que sigue vivo, digamos, han aprobado las reformas constitucionales de López Obrador ahí en la Cámara, pero no tienen, después de esa elección donde ellos mismos, los propios candidatos se descartaron diciendo que iba a haber un fraude en esa elección interna del PRI, desde entonces no hemos sabido mucho del PRI. Suponemos que ya se disolvió en otras fuerzas políticas y no se ve, digamos, la idea de partido como una idea que pueda seguir. Habíamos tenido como este imperativo, digamos, de que los partidos serán el fundamento de la democracia. Lo son, al menos en teoría, pero en todo el mundo están en crisis brutales y dependen mucho de las alianzas, ¿no? Por punto, digamos, por punto de la agenda programática. Y entonces, eso puede empezar a pasar en México, pero no lo veo en el futuro próximo. En esta elección que viene, lo que va a haber es el arrastre de la figura del presidente de la República y de lo que han hecho bien los del gabinete, es decir, notablemente la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación, Irma Sandoval, Gatell y la gente de salud en lo de la pandemia. Es decir, con eso se va a ir, digamos, a la elección, y del otro lado se van a topar con un discurso de unidad a toda costa en contra, o sea, de un frente a toda costa en contra de López Obrador, pero en contra de un López Obrador hecho de caricaturas, es decir, realmente no están en contra de ninguna medida seria o de ninguna reforma constitucional que se haya llevado a cabo. Ni siquiera podrían decir que están en contra de la Guardia Nacional porque la votaron unánimemente. Entonces, estarían, digamos, en contra de un López Obrador construido sobre la base de mentiras, ¿no? De que es comunista, de que es un dictador, de que es inepto, como dice Forbes en el artículo de hoy, que es un demagogo, que es que son en contra del López Obrador que ellos han diseñado y que el que ellos diseñaron, porque el verdadero, contra el verdadero no pueden estar, porque han estado votando muchas cosas en común y no tienen una alternativa. Es decir, la oposición no podría decir, miren qué bien lo hicimos en el sexenio de Calderón, hubo 250,000 muertos, eso no funcionó. O qué bien lo hicimos en el gobierno de Peña, bueno, sí, comprando aviones y 70,000 pesos de geles al día, y toda la enorme corrupción que hubo detrás de las adjudicaciones directas de las empresas, sobre todo españolas, entonces, y canadienses. Y entonces no pueden apelar a ningún pasado que no sea inventado, y no pueden apelar a ningún presente que no sea creado. Entonces la tienen muy, muy complicada.
pero del otro lado, efectivamente, Morena ganará, como dicen las encuestas, en muchos estados de los que se ponen en elección, pero lo hará por los resultados y por la propia presencia de López Obrador. José Antonio. Pues mira, yo nada más quisiera que dieras tu opinión en torno a un tema. Mira, tanto Flavio como yo en este programa estamos impulsando la organización a través de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Cuando lo hicimos, recibimos una serie de críticas de parte de los voceros estos de la derecha, Raimundo Rivapalacio y todo esto, que nos acusaban que estábamos haciendo grupos de choque. Nosotros hemos respondido que chocar, ¿para qué? Si tenemos la fuerza de la mayoría de la población, tenemos la fuerza de la claridad política que existe en todo el proyecto de la izquierda mexicana, impulsando el gobierno de Andrés Manuel, y tenemos la posibilidad de que aun cuando el partido esté en una situación difícil, la verdad que los ciudadanos tienen mucha claridad y mucha libertad para impulsar procesos de asociación que les permita la reflexión, el análisis, el impulso de propuestas y de esta manera generar desde la sociedad, por las condiciones de la sociedad, alternativas que vengan a reforzar el proceso que coincidimos muchos, independientemente de matices, que la Cuarta Transformación, como correctamente lo enfocó Andrés Manuel, no es un proyecto sexenal, es un proyecto de nación a largo plazo. Me interesaría mucho qué pudieras tú opinar en este caso, Fabricio. Sí, yo creo que es indispensable la creación de estos comités porque, sobre todo en dos frentes. Por una parte, el frente informativo, ¿no? Para hacerle frente a la enorme desinformación que generan los medios de comunicación tradicionales y en redes, ¿no? Ayer creo que fue hasta como un experimento como de Mengele, ¿no? Lo que hizo Gómez Leiva en imagen de decir que la Ciudad de México pasaría a semáforo verde de la pandemia, no dio ninguna fuente, nada más lo dijo así. Y generó una especulación que duró hasta que el DF desmintió esa información, pero me parece que son como experimentos de cómo funciona esta unidad de información que lanzan y van quedando los pedazos en la conciencia de la gente. Entonces, el primer frente tiene que ser informativo. Yo creo que la experiencia de casa por casa que se hizo durante la campaña presidencial es vital volverla a hacer e informar de manera sintética, digamos, cuáles han sido los logros del gobierno. Ya salió por ahí una cosa gráfica, digamos, de cuáles han sido las principales acciones del gobierno en 2 años, que tienen que ver con la corrupción, con la infraestructura, con lo que desapareció, como por ejemplo el Estado Mayor Presidencial, etcétera, y son como 10 o 15 cosas que hay que moverlas entre la gente para que la gente entienda que no es lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Que no es un caos, que no es una improvisación, que no es lo que dicen, ¿no? Y por otra parte, también creo que está haciendo falta, esto que decía Flavio de las izquierdas, está haciendo falta también conectar tanto a Morena como al propio gobierno con las demandas de las organizaciones sociales, ¿no? De donde podrían, digamos, incluso retomar experiencias, retomar demandas y ver cómo se engarzan con los programas a nivel federal. Me parece que ahí está faltando, digamos, un enlace que los comités pueden subsanar, ¿no? Me parece que eso sería muy importante. Un teórico italiano planteaba que la esencia de los comités son la esencia de la democracia, parece que plantea Bobbio, y efectivamente en Oaxaca, por ejemplo, sin que suene chauvinista, tenemos comité para el agua potable, tenemos comité para hacer un camino, tenemos un comité de festejos para celebrar nuestras fiestas patrias, tenemos comités escolares alrededor de las escuelas primarias. En este caso, los comités podrían ser
el eje articulador de las demandas populares y el vínculo con el gobierno, y al mismo tiempo un mecanismo de comunicación, de empuje, de sostén de este proceso de transformación que se tiene que dar en nuestro país y que tiene que jalarse desde distintos ángulos, ¿no te parece, Fabricio? Sí, yo creo que es fundamental contar con una estructura mínima, pero que sea una estructura desde abajo, no una estructura impuesta desde arriba, porque siempre eso va a, digamos, a emborronar las peculiaridades que tienen las regiones, las poblaciones, etcétera. Entonces, mejor hacerlo al revés, hacerlo desde abajo. Y me parece, por ejemplo, que los comités por escuela que ya están constituidos pues son los comités que van a recibir el dinero para las mejoras de las escuelas, etcétera. Esos mismos podrían servir como un puente, un enlace entre el gobierno federal y las demandas de las comunidades. Fabricio, de mi parte, por último, yo quisiera que nos hablaras de esta polémica que se está dando desde tu perspectiva en la élite intelectual y cultural de México. Esta sacudida que se está dando. A mí me da mucho gusto ver a los intelectuales de la derecha duros contra López Obrador. De verdad lo celebro, porque celebro que hoy se atrevan a decir lo que piensan y a fijar una posición política con claridad. Y me da mucho gusto este debate, yo lo celebro y tú has estado en el centro de esa polémica. El equipo de Letras Libres se ha ido con todo contra ti y contra otros intelectuales y académicos que han manifestado cercanía o simpatía con la Cuarta Transformación. Desde tu punto de vista, ¿qué refleja esta polémica entre la intelectualidad mexicana y qué tanto abona a una transformación del país? Sí, yo creo que la polémica, como dices, bueno, ha sido bastante pobre a nivel, digamos, de ideas. Han sido como ataques, descalificaciones, inventos, en fin. Ha sido por ahí, pero yo quisiera hacer brevemente nada más una reflexión sobre esto. En 1972, cuando Carlos Fuentes dice, bueno, hay que apoyar a Luis Echeverría porque puede haber un golpe de Estado en México como ha habido en toda América Latina, en Sudamérica sobre todo. Octavio Paz y Monsiváis entran a un debate público que dura meses en las páginas de Plural, por un lado, de Octavio Paz, y por otro lado, en La Cultura en México de Fernando Benítez, y se abre por primera vez, digamos, un debate en serio de ideas sobre cuál es la posición de cada uno de los grupos intelectuales en torno al poder presidencial. Y pues, salen tres posturas, digamos, una, la de Fuentes, que era muy, digamos, coyuntural, que era apoyar a Echeverría a menos que quisiéramos un golpe de Estado. La de Octavio Paz, que era, digamos, como trascendente, que era los intelectuales no pueden convivir con el poder, no tienen nada que ver con eso. Y la de Monsiváis, que era histórica, digamos, que él decía, no podemos apoyar ni dialogar siquiera con un gobierno que no nos ha dicho quién mató a los estudiantes el 2 de octubre. Y entonces, de esas tres posturas, la siguiente oportunidad de debate que hubo fue el debate en el 89 a raíz de la organización de Televisa y Octavio Paz del Encuentro por la Libertad, que celebraba... La experiencia de la libertad. La experiencia de la libertad que celebraba, sí, que se había fusilado además el nombre de un encuentro en la República Checa, de Václav Havel, pero bueno, que era un poco para celebrar lo que ellos llamaban, bueno, lo que ellos creyeron que era el fin de la historia, el fin de la izquierda y la pervivencia del neoliberalismo durante 1000 años. Y por otro lado, la organización que hubo del lado de la UNAM, con todos aquellos intelectuales de izquierda a los que Octavio Paz no les dio ni un minuto para hablar, que eran Sánchez Vázquez, Luis Villoro,
González Casanova, Monsiváis. Y entonces, esa vez, en lugar de debatir las ideas, acabaron debatiendo el dinero. Si el dinero que había gastado un equipo de la UNAM, el famoso encuentro de verano, era público, y entonces ¿por qué los financiaban a ellos? Y si el dinero de la televisora era privado y que eso sí era legítimo. Y entonces todo se convirtió en un asunto de dinero. Y esta vez no ha habido gran debate, porque en realidad queda la sombra de que si recibes 5 millones de pesos, acabas comparando al que te los dio con Mariano Otero. Y entonces ya no tiene mucho sentido discutir nada, porque de inicio, digamos, la labor del intelectual está corrompida, digamos, ¿no? No te va a decir nunca la verdad, porque en realidad lo que te está diciendo está pagado, está alquilado. Y entonces creo que por eso lo único que ha sucedido es que al cambiarse las coordenadas de prioridades en el país, al dejar sin dinero a la prensa y a estos grupos que tienen revistas y institutos y etcétera, al dejarlos sin dinero público en lo federal, porque hay que recordar que por ahí los financian también en Guadalajara, en lo federal simplemente se cambian las coordenadas y ya no importa mucho las ideas. Yo supongo que dentro de ese grupo de la derecha debe de haber alguien que no esté tan, digamos, desprestigiado a nivel moral, que pudiera defender algo del pasado neoliberal con toda dignidad, y le entraríamos, por supuesto, a esa discusión, ¿no? Rueda. Pues Fabricio, a mí solo me queda agradecerte mucho tu participación, tu buena voluntad para reforzar este intercambio de ideas que tú como nosotros entendemos que es vital, que es una parte fundamental, que tengamos todo tipo de canales de comunicación con los sectores más variados de la sociedad y que nos permitan elevar el nivel de conciencia de la gente en una perspectiva que sigue luciendo a 2 años del triunfo de Andrés Manuel, una perspectiva hermosa, pero que obviamente va a meritar muchísimo esfuerzo. Y creo que esta contribución, que aunque es pequeña por parte de todos nosotros, creo que está contribuyendo para que realmente ese pasado nefasto, que ya hemos hablado de él, ¿no? De compraventa, en este caso, de los intelectuales, se quede en el pasado y que seamos capaces de recuperar un futuro para este país digno, justo, trascendente. Yo te agradezco enormemente y espero que no sea la última vez que te podamos invitar y tú tengas la generosidad de aceptar. No, muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Flavio. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Continuamos con nuestro programa Construyendo los Comités de la Cuarta Transformación. Vamos ahora a pedirle a José Antonio nos ayude con un informe de cómo van avanzando las cosas en la construcción de estos comités. ¿Cómo vamos por estado, José Antonio? ¿Está jalando el proyecto? ¿Está participando la raza? ¿Cómo vamos, José Antonio? Pues mira, voy a procurar ser muy breve en este tema, porque creo que nos queda poco tiempo del programa de hoy, pero ¿qué les quiero informar? Yo creo que vamos muy bien, ¿sí? Muy bien. El día de ayer ya rebasamos los 6,000 integrantes, organizadores de comités de defensa de la Cuarta Transformación en el grupo de Facebook. Que, por cierto, a todos los que nos vean y no estén todavía integrados, les pedimos que busquen en Facebook el grupo Comités de Defensa de la 4T. Se inscriban y a partir de ahí van a ir recibiendo información para poder armar su comité de defensa de la Cuarta Transformación. Dentro de los compañeros que ya están integrados, tenemos, les digo yo, la noticia de que ayer ya rebasamos los 6,000 integrantes.
pero solamente un tercio de estos compañeros ya formaron o están ya por concluir su comité de defensa de la Cuarta Transformación. Por eso el primer llamado que les hacemos es que todos los que están en este grupo de los comités de defensa aceleren el paso, compañeros, para formar su comité de defensa en el ámbito geográfico, en el ámbito laboral, en el espacio que a ustedes más les acomode, y recuerden que son de 5 a 20 compañeros los que deben de integrar estos comités. Ahora, al margen de los que ya están inscritos, estamos recibiendo noticias de varios estados, Nayarit, Guerrero, Veracruz y otros estados que están trabajando ya en la formación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, aunque aún no los registran y aún no están integrados al grupo. Lo que quiere decir es que en poco tiempo vamos a dar un salto todavía más importante. Ahora, a esta altura del proceso, yo quiero llamar la atención en un asunto que me parece vital. Miren, creo que el aspecto cuantitativo va a estar en una perspectiva de crecimiento muy interesante, muy continuado, y creo que aquí no tenemos nuestro problema. De manera natural, muchos mexicanos y mexicanas están entendiendo que hay que organizarse, que hay que integrar, como se dijo ahora, estos núcleos desde abajo que permitan ir reflexionando, articulando visiones y en su momento impactando en la realidad política nacional. Pero lo más importante en este momento es que construyamos una disciplina, construyamos una continuidad del esfuerzo, construyamos una articulación permanente de discusión colectiva y veamos cómo en su momento podamos actuar de manera unificada de frente a los distintos problemas que pretendemos, en los que pretendemos incidir. Ya sea un boicot para algunos empresarios de estos que se pasan de vivos, ya sea una movilización, ya sea una manifestación en redes, ya veremos de acuerdo con el proceso que vamos desarrollando. Pero es muy importante que avancemos en estos procesos, insisto, organizativos, de reflexión y de iniciativas. Para fortalecer este proceso, vamos a abrir esta semana la inscripción de los compañeros que impulsaron ya sus comités de defensa de la Cuarta Transformación, los líderes de cada comité, y vamos a empezar a hacer talleres de formación y de reflexión para que todos los líderes de comités de defensa podamos tener una forma de actuar homogénea, homogenizada, que nos permita dar pasos muy firmes en este proceso organizativo. Estas cuestiones son claves en este momento y quiero decirles que también fue muy destacada la forma en que ya muchos compañeros de los comités de defensa de la Cuarta Transformación actuaron el miércoles 1 de julio, porque realmente se notó la presencia, los mensajes, los testimonios. Creo que vamos por muy buen camino, pero también estamos claros que estamos apenas iniciando un proceso, ¿sí? El proceso organizativo siempre es lento, pero la verdad es que hay augurios que nos hablan de que vamos por buen camino, pero no hay que confiarnos y hay que apretar el proceso de disciplina, de articulación, de impulso, compañeros, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, todo lo que hagamos en función de los comités de defensa de la Cuarta Transformación será muy importante para conseguir los triunfos futuros que este país necesita. Eso es lo que yo quiero comentarles en este momento, Flavio. Pues gracias, José Antonio. Casi nos despedimos. Invitamos a quienes nos siguen, a todos los simpatizantes de Morena y de la Cuarta Transformación, a que cumplamos con nuestro compromiso de defender la victoria. La victoria no fue fácil. La victoria no se logró cruzando una boleta. La victoria no se logró acudiendo el día de la votación simplemente a una casilla. Esta victoria trae consigo la lucha de mucha gente que dio su vida por un cambio en el país. Esta victoria se fue articulando a lo largo y ancho del país con las derrotas del PRI, con las derrotas del PAN, con la construcción de movimientos sociales, con la construcción de movimientos en defensa de la tierra, con la construcción de movimientos en defensa de causas justas, con la lucha de la gente, con la lucha de distintas organizaciones y procesos políticos a lo largo y ancho del país. Esta lucha viene de muchos años
trae un antecedente histórico muy importante y debemos de defenderla. Llamamos pues a todas y todos quienes nos escuchan, quienes nos siguen, a construir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, a enfrentar de manera inteligente, de manera creativa, la ofensiva de la derecha en las redes sociales, es decir, sin insultos, sin violencia, sin chocar, pero siempre criticando, cuestionando, señalando. Cuando llamo a enfrentar la embestida, me refiero a opinar, me refiero a emitir puntos de vista, me refiero a no dejar pasar comentario alguno sin que tengamos un posicionamiento claro. Esto nos ha costado mucho trabajo y tenemos que defenderlo. Estamos dando las gracias a todos quienes nos siguen. De mi parte, desde Oaxaca, muchas gracias. Gracias a la generosidad de Regeneración, gracias a la generosidad de su director, Raúl Castellanos. Muchas gracias de mi parte, José Antonio. Yo solamente pedirles que nos ayuden. Todos los que nos están viendo en este momento saben que este programa se transmite todos los sábados a las 8 de la noche. Yo les pido que corramos la voz. Estamos teniendo muy buena aceptación. Hay muy buen número de compañeros que se están sumando para estar viendo este programa en el momento en que se emite, y también posteriormente, toda la semana se ha continuado viendo nuestro programa. Pero queremos pedirles que nos ayuden. Recuerden, la cita es todos los sábados a las 8 de la noche. Gracias a Pedro Salmerón por el néctar de la historia, y en esta ocasión muchísimas gracias a Fabricio Mejía Madrid, escritor comprometido con la izquierda y con las mejores causas de México. Es Regeneración, es el canal de Regeneración, y este es Construyendo los Comités de la Cuarta Transformación. Gracias.